Vamos a irnos en esta mañana, aquí comenzamos nuestra predicación. Hasta ahora hemos estado hablando en Mateo 5 y vimos la introducción a las bienaventuranzas. La segunda vez vimos la primera bienaventuranza, vosotros sois, ¿verdad? Bienaventurados, los pobres, hablamos de la pobreza a la luz de las Escrituras. Posteriormente analizamos todas las bienaventuranzas y la semana pasada hablamos del versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Bien, pues hoy vamos a continuar con la siguiente parte de este sermón, vosotros sois la luz del mundo. Cuando oramos decimos, Señor, quiero ser sal, quiero ser luz. Y lógicamente pues vamos entre todos y con la ayuda de su palabra a entender lo que el Señor quiere decirnos con que somos la luz del mundo. Ya dijimos lo que es la sal y aunque retomemos cosas que dijimos para que el que no haya venido pueda entender por dónde vamos y el que no, pues cada semana, no sé si se estará haciendo uso, yo cojo este mismo PDF tal como lo tengo aquí y lo cuelgo en el grupo y quien quiera leerlo comprobará y se podrá corroborar que todas y cada una de las palabras están aquí escritas por si alguien quiere tenerlo en papel. Hoy en día el papel, hemos dicho, tiende a desaparecer, ya está todo en el móvil. Pero bueno, si alguien lo quiere en PDF, pues lo tendrá esta tarde, Dios mediante. Bien, pues hasta ahora hemos visto, como he dicho, las bienaventuranzas. Y dijimos que las bienaventuranzas no es un manual de conducta, cosas que tengamos que hacer, sino cosas que se dan en el cristiano por naturaleza. De la misma forma que a un árbol no se le puede esforzar a que dé un fruto concreto, sino que por naturaleza un cerezo da cerezas. Y por naturaleza, si estamos en Cristo arraigados y cimentados, pues el carácter del cristiano se corresponde lógicamente con el carácter de Cristo. Eso es lo que dijimos. Y en el último versículo de aquel primer día, que era el 12 creo, no vamos a proyectar todavía, pues hablamos de que como consecuencia de mostrar este carácter al mundo, vamos a sufrir persecución y vamos a sufrir, acusaciones, y la Iglesia de Cristo, ya sabemos que hay lugares donde está más perseguida que en otros en función de los gobiernos. La Iglesia está perseguida. Y en los versículos 13 de la semana pasada y 14 de hoy, que después procederemos a leer, vemos la respuesta que tenemos que dar a los que nos persiguen. Pues la respuesta la he escuchado en una oración esta mañana. En medio de tanto problema y tanta dificultad, que seamos sal y que seamos luz. Por lo tanto, esa oración ha estado muy acertada, porque si tenemos que ser sal y luz, dar sabor e iluminar en medio de tantas tinieblas, pues esa es la mejor respuesta que se puede dar a todo aquel que persigue la Iglesia del Señor. ¿Qué vimos? Resumidamente, y continuamos, vimos las propiedades de la sal, muchas, ¿verdad? Que la sal conservaba, daba sabor, prevenía de la corrupción, traducido en un lenguaje espiritual, preserva a este mundo de la corrupción. La sal era un conservante en aquella época y en esta, aún antes de inventarse el frigorífico, donde se conservaban los alimentos, pues la sal se ha utilizado para preservar los alimentos, lo sabemos, conservar y preservar. Bien, pues con nuestra sola presencia, a veces en medio de la sociedad que nos rodea, o nuestro ámbito de trabajo, el ámbito que sea, donde nos movamos como creyentes, como hijos de Dios, yo pienso que aún haciendo simplemente actos de presencia influimos. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que me han dicho, oye, en mi trabajo la gente blasfema constantemente, pero mira, cuando estoy yo respetan y no blasfeman. Bueno, porque ha llegado un poco de sal a dar sabor a este mundo insípido y parece que, ¿verdad?, has preservado de esa corrupción de que la gente blasfeme, O incluso las actitudes cambian cuando un hijo de Dios, que es verdadera sal y verdadera luz, se encuentra en un ámbito donde, pues lógicamente no se tiene en cuenta a Dios. Se frena lo que se desboca, se refiere a lo que se echa a perder. En definitiva, la sal previene lo que se puede pudrir. La sal previene lo que se puede cubrir. Y ya vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16, donde ya se refiere a los cristianos como luz. Ya vimos lo que es la sal, daremos algún otro repasillo, así pequeño, pero nos adentramos ya en la luz. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte no tiene desperdicio, como nada de la palabra del Señor, pero estamos haciendo referencia, lógicamente, a esto. Y seguimos un poquito más con la sal antes de pasar a la luz. La sal es simple, es discreta, hace su labor sin ruido. Tú la expandes sobre un trozo de carne para que preserve de que se corrompa, y la sal no dice: hola, soy la sal, estoy aquí trabajando y haciendo mi labor. No tiene por qué ser tan prepotente. La sal es común, es simple, y así tenemos que ser nosotros. Por eso el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. De hecho, la sal se conoce como la sal común. Los creyentes no somos extraordinarios, somos comunes, somos personas comunes. Pero la luz, sin embargo, es abierta. La luz actúa, sal y luz está combinado. Sal, lo que yo hago; luz, lo que doy a entender o lo que dejo a entender. Después lo hablaremos. Hablaremos de la linterna a diferencia de la luz, que no es lo mismo. La luz representa el conocimiento de Dios. De hecho, cuando hablamos decimos: oye, es que antes yo cometía estos errores porque no tenía luz. Y en función de la luz que voy recibiendo a través de la palabra, yo voy actuando. Esa tiene que ser la vida del creyente. Una persona recién convertida hay cosas que todavía no entiende, y es porque lo que no entiende es que en su luz veremos luz. Y si permaneces en la luz, seguirás viendo luz. Y así es como vamos creciendo los cristianos, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Lo hemos dicho muchas veces. La luz representa el conocimiento de Dios. La luz representa el conocimiento de Dios. Frente a las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Pues lo sabemos: ignorancia, depravación, desesperación, corrupción, amargura, etc., etc. El mundo de las tinieblas en contraposición al mundo de la luz. Y ya cuando ha introducido este texto el hermano proyectándolo: vosotros sois, yo pongo 3 puntos suspensivos y después veremos la sal o la luz. Vosotros sois, se lo está diciendo a sus hijos. Él dice: y llamando a los discípulos, leímos en Mateo 5:1, se apartó con ellos al monte y le dijo: vosotros. No le dijo los vecinos de ahí de Cafarnaúm o los vecinos de aquel lugar, vosotros. Y en esta mañana se está dirigiendo a nosotros, a los que nos encontramos aquí y decimos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, esta palabra es para nosotros. Vosotros sois, punto suspensivo. Después diremos si sal o si luz. Implica que como iglesia somos luces, somos luminares en medio de las tinieblas. Sin embargo, tenemos que declarar abiertamente que nosotros no somos luces en sí mismos, sino que somos luces en Cristo. Una comparación sencilla: la luna es un satélite de la Tierra, no tiene luz propia, sin embargo por la noche la vemos. Decimos: qué hermosa está la luna. Y yo de niño, cuando no entendía nada, decía: qué luz. No, la luna no tiene luz, la recibe del sol, y eso lo sabemos todos, no es ninguna lección que tengamos que aprender. Pues de la misma manera, nosotros recibimos luz del sol de justicia de Cristo. Y cuando estamos conectados a Cristo es cuando podemos decir que somos la luz del mundo. Pero la verdadera luz del mundo es el Señor. Los cristianos somos luces en Cristo. Por sí mismos no podemos alumbrar. Él es la luz del mundo. Nosotros, en nuestras fuerzas, pues lógicamente no podemos brillar. Solo impartimos o podemos impartir luz a este mundo que nos rodea cuando estamos conectados con Cristo, porque Él es la fuente principal de luz, y eso, bueno, sería reiterarme una y otra vez. Vosotros sois, ha arrancado el versículo, el 14 y el 15 arrancan igual, o el 13 y el 14, vosotros sois, se lo dijo a sus discípulos, personas corrientes, y nosotros aquí creo que somos personas normales y corrientes, creo yo, como la sal. De hecho, como he dicho antes, la llamamos la sal común, es algo común, se encuentra en todas las mesas de todos los hogares del planeta Tierra para darle un poco de sabor a las comidas. No es nada extraordinario, menos mal que nos compara con algo que no es extraordinario. Por eso somos como la sal, porque somos comunes. El que es extraordinario es Él en nosotros. Y ahí es cuando la luz de Cristo en nosotros y la sal de Cristo en nosotros da sabor y da luz en medio de este mundo. Por eso, después de habernos mostrado cuál es nuestro carácter, que lo hemos visto en predicaciones anteriores a través de todas y cada una de las bienaventuranzas,
ahora nos dice, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. En este orden. Ciertamente puede ser que no tengamos grandes capacidades porque lo que tenemos procede del Señor. Y de hecho yo me sorprendo cuando veo a personas corrientes, entre ellas yo, los que somos todos corrientes, que el Señor nos diga a nosotros, vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Menudo privilegio. Eso es un título. Ser la sal y ser la luz es un título. Se lo dice a personas sencillas, pero esto para el mundo es locura. Mira, cualquier pensador, filósofo, científico, escritor, sin menospreciar, lógicamente, no estamos haciendo dos grupos simplemente, pero cualquier tipo de este tipo de personas con sus estudios pues nunca nos describiría, nunca se atrevería a describirnos a los cristianos como que somos la luz del mundo o la sal de la tierra. Pues de la misma manera, los discípulos eran gente del vulgo, corriente, no eran consideradas nada en la sociedad, nada. Igual que muchos de nosotros, a veces nunca nos han considerado o no nos han tenido en cuenta o nos han tenido en segundo lugar y no han contado con nosotros para muchas cosas. Y eso después se ve lógicamente. Los complejos el complejo se suele manifestar casi siempre en querer destacar, porque como no lo hicieron con nosotros, pues buscamos el ámbito donde poder destacar. Vosotros sois simples pescadores, le diría Jesús a los suyos, gente común, gente despreciada, pero vosotros sois los que de verdad daréis sabor y alumbraréis en este mundo. Se lo dijo a los discípulos y ahora se lo dice a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que está haciendo dos clases de personas. No, al contrario, si tú eres luz, los que no tienen luz que puedan ver la luz. ¿Y la luz dónde está? En el Evangelio de Jesucristo. No eligió a los eruditos de la época, ni escribas, ni fariseos, ni principales sacerdotes. Jesús nos lo dice a nosotros, No somos, repito de nuevo, discípulos extraordinarios. La palabra extraordinario quiere decir fuera, extra es fuera de lo ordinario, fuera de lo común. No, somos normales, del montón de seres humanos de este planeta, como la sal, he dicho. Pero si estás plantado en Cristo, y si estamos plantados, podemos entender la vida mucho mejor que muchos expertos que no son cristianos. Y ahí el cristiano se desliza. Y aun cuando dentro del ámbito evangélico cristiano algunos estudian o estudiamos, ya pensamos que hemos descubierto la Coca-Cola. Y eso se inventó hace muchísimos años. La palabra de Dios tiene respuesta a tantas cosas, vamos, que Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, luchando con el Papa si la Tierra era el centro, si no era el centro, si era redonda, si no era redonda. Y nos vamos al libro de Job, que está escrito 1 milenio antes de Jesucristo, y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde viene? De dar una vuelta por la tierra y rodearla. Y en el original hebreo dice, vengo de dar una vuelta por la esfera de la tierra. Pues si la ciencia lo que tiene que descubrir ya está descubierto. La palabra del Señor, vamos, escrita por el mismo Dios, que es el que ha creado al ser humano y el cual ha desarrollado la ciencia a lo largo de todos estos siglos, que es buena, lógicamente, y damos gracias a la ciencia por todos los avances. Si estamos plantados en Cristo y no es prepotencia, pues somos más sabios. Porque no es lo mismo la sabiduría que la inteligencia. Se puede ser sabio y no tener ni la ESO. Se puede ser inteligente y no ser sabio. Y se puede ser inteligente y sabio. Entonces, ¿qué es ser sabio? Pues según el diccionario de la Academia dice que un sabio es la persona que sabe lo que tiene que hacer, cómo debe de hacerlo y en qué momento oportuno llevarlo a cabo. Por eso decimos, oye, esa persona ha actuado con mucha sabiduría. No decimos ha actuado con mucha inteligencia. Qué sabio has sido, cómo han manejado la situación. No estamos haciendo referencia al intelecto, porque memorizar asignaturas podemos memorizarlas todos. Pero la sabiduría que viene de lo alto, no la nuestra, la que viene de lo alto, esa es la que nos da la verdadera luz para poder ser sal y poder ser luz en medio de este mundo que se corrompe, la que viene siempre de arriba. Estoy aquí un poco no desprestigiando ni desmereciendo el esfuerzo del hombre, para nada. Yo de hecho me gusta estudiar y me gusta adentrarme en ese mundo. La sal es insignificante, pero necesaria y con funciones poderosas, como el cristiano tiene que ser poderoso en medio de esta sociedad. Y en cuanto a la luz, en el versículo siguiente se nos vuelve a decir lo mismo. Vosotros sois, punto suspensivo.
y arrancará a decir que somos la luz del mundo. Vosotros sois no la luz, la única luz. No hay muchas luces, porque si hubieran muchas luces podríamos decir, ¿dónde está la verdad? La verdad la tienen los mormones. No, la verdad la tienen los testigos de Jehová. No, la verdad la tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, la verdad la tiene la Iglesia Evangélica Reformada. No, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista del séptimo día. Y ahí donde el ser humano se pierde, donde el ser humano no entiende nada, donde el ser humano tiene que tener un encuentro, como he escuchado también en la oración, con Cristo. Y cuando estamos conectados con Cristo, nos daremos cuenta que Él dijo que Él era la única verdad que había. Por lo tanto, ¿quieres saber cuál es la verdad en esta mañana? Si alguien todavía no conoce a Cristo, pues la verdad se llama Jesucristo. La religión no salva, Cristo sí salva. A la religión no la crucificaron, a Cristo sí lo crucificaron. La religión no derramó ni una sola gota de sangre. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por tu vida y por la mía. Y por eso somos salvos. Es tan sencillo el Evangelio que lo queremos complicar. Han pasado miles de años. Se ha dividido la Iglesia. Hay miles de denominaciones, cientos de creencias. Y pensamos, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Pues no, señor, como cojas la AP7 te vas a París derecho, no vas a llegar a Roma. Así que esa frase es una frase que se llama falacia, no es verdad. Todos los caminos no llevan a Roma. Y todos los caminos no llevan al cielo, porque el único camino al Padre se llama Jesucristo. El único, no hay otro, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Eso dice su palabra y eso creemos los cristianos. Y esa es la luz que tenemos que transmitir, ese es el Evangelio que tenemos que predicar. A Dios le agradó salvar al ser humano por la locura de la predicación. Es una locura. Esto que estoy haciendo ahora, esto es una locura. Predicar la salvación es una locura. Que Dios se haga hombre, nazca en un pesebre, se deje maltratar, clavar, derramar la última gota de sangre para que nosotros, creyendo en el sacrificio sin hacer nada, tengamos vida eterna. Eso no lo entiende nadie. No hay cabeza humana que lo entienda. Por eso es por fe. ¿Y cómo viene la fe? Pues por el oír. Pero el oír, ¿que el Quijote? No, la palabra del Señor. Y eso tenemos que hacer, predicar la palabra para que produzca fe, para que el ser humano que tiene libre albedrío escoja a Dios. Dios no escoge al hombre. Es el hombre quien dice, Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Porque Él murió por toda la humanidad, no por un grupo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree. Lógicamente, Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Pero la presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que Dios sepa quién se va a salvar o quién no se va a salvar, no va a influenciar en tu libre voluntad de aceptarle o rechazarle. Porque si no eres escogido no te puede condenar de nada. ¿Entiendes? No hay escogido. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Es una locura. Esto no hay quien lo entienda. Es difícil. Aún el nuevo nacimiento es muy difícil. No fue por la sabiduría de los hombres he puesto aquí, pues nos habría producido envanecimiento. Porque hay personas más inteligentes que otras, lógicamente. Y de hecho, todavía nos deslumbran los grandes predicadores, todavía nos deslumbran. Y yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Como a mí me predicó una señora que no sabía ni leer ni escribir y el Evangelio lo entendí y el Espíritu Santo tocó mi corazón y me dijo, necesitas arrepentirte. No sé hasta qué. Es bueno, claro que es bueno conocer la palabra, pero que Dios puede usar a quien quiera. A quien quiera. Si vosotros no habláis, las piedras hablarán. Incluso a Balán, ¿quién le desvió a Balán de su mal camino? ¡Una burra! Una burra tuvo que hablar. Fijaros, a Dios le da igual. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Y Dios usa lo que Él quiere, pero lógicamente para hacer su obra. No hay un conocimiento intelectual para ser creyente. Me dijo una vez un creyente hace tiempo, Domingo, yo quiero predicar como tú, ¿qué libros te has comprado? Y le di todo el manual. Toma, ahí lo tienes. Matthew Henry, el comentario, el diccionario de, no recuerdo de quién era, de un pastor ya que murió de allí de Barcelona. Le di todos los libros que quisiera. La Biblia entonces que yo leía era la Scofield. Venga, pensaba que había como un manual y leyendo ese manual podría... Y no hay ningún tipo de manual. ¿Sabéis por qué? Porque la vida cristiana no es una vida intelectual, es una vivencia. Es una vivencia personal. Es un contacto directo del creyente con el mismo Dios. Y a veces ponemos delante la intelectualidad al conocimiento, a la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Leemos en 1 Corintios, por favor, capítulo 1,
versículo 27 al 31. Siempre que me leyeron estos textos yo me rebelé hasta que entendí por qué me rebelaba. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es que está haciendo una apología, una defensa de los ignorantes, que por eso me daba rabia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que estudia, los que tienen carrera no tienen derecho a esto, lo vil, lo menospreciado, la gente que ha caído en pecados así gordos, entonces bueno, yo no era de los santos. Entonces, a cualquier manera, yo he sido muy honrado, muy decente, este versículo no va para mí. Este versículo como que no es para mí. Sí, porque lo que el Señor está diciendo, que tenemos que reconocer que no somos nada, a pesar de nuestra inteligencia, delante de Dios, para que nunca nos jactemos en su presencia diciendo: te conocí gracias a mi inteligencia, te conocí gracias a mi educación. No, conocimos a Cristo gracias a que nos arrepentimos, a que pedimos perdón y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. No hay otro camino para llegar al Padre, simplemente reconociendo que somos pecadores delante de Él, para que nadie se jacte en su presencia. Y eso no se lo dice a algunos cristianos, se lo dice a todos los cristianos. Y yo me pregunto, ¿y cómo puedo yo? Y tú puedes preguntarte, ¿y cómo puedo yo, que soy tan poca cosa? Si te tienes en poco. Poca cosa no en el sentido que seamos poca cosa, en el sentido delante del Señor. ¿Puedo yo ser sal y puedo ser luz? Pues son dos afirmaciones que puedes entenderlas solamente juntas, sal y luz. Cristo no solo nos da la luz, sino que nos hace luz. Hemos recibido luz, hemos puesto ante el ejemplo del satélite, por el conocimiento de la palabra. Él está entre nosotros, Él está dentro de nosotros, su Espíritu Santo. Cuando se marchó Jesús, dejó al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo, y el cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida, y Él es el que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia. Por eso Efesios 5:8, que es el siguiente versículo que tiene el hermano, dice así: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pues si somos luz, dice, andad como hijos de luz. No como que vosotros sois luces, sois hijos de luz, que no es lo mismo, conectados, lógicamente, a la luz principal, que es el Señor. No solo hemos recibido luz, sino que nos hemos convertido en transmisores de luz, para su gloria y para alumbrar a todos aquellos que andan en tinieblas. Esta es la misión de la luz. Somos sal y luz, pero a veces nuestros labios hablan más que nuestra vida. Igual será por el versículo de la Gran Comisión de Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y arrancamos hablando, y a lo mejor hay que arrancar callando en la vida cristiana, arrancar callando y empezar a ser como sal, y después pues a lo mejor empezar a ser luz, o se da al unísono, pero tiene que haber un orden, y eso va a ser muy efectivo a la hora de llevar a cabo nuestra labor cristiana. ¿Terminamos? Bueno, terminamos. Características de la luz. La luz tiene unas características como la sal tenía la suya, ¿os acordáis? Vamos a ver algunas pocas rápidamente. Primero, la luz revela, expone, descubre, pone al descubierto las cosas. Yo ayer entré en mi habitación a oscuras y me pegué un tropezón con la cama que me hice daño en la espinilla. Si hubiera encendido la luz, pues no me habría dado el golpe. ¿Os dais cuenta? Fíjate, el error que se comete por andar en tinieblas. Los golpes que nos podemos dar por andar en tinieblas. Pues la luz revela, expone, descubre. ¿Y qué es lo que revela la luz? Pues lo que hay en las tinieblas. Cuando encendemos la luz en una habitación oscura o en un altillo donde se guardan los enredos, rápidamente nos vemos como la araña se esconde, las ratas, si hay ratas, salen corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada pasa desapercibido al escrutinio de la luz. Lo que hay, se ve. No como antes, cuando estaba todo oscuro. Ahora que hay luz, se ve. Por eso cuando somos luces, o cuando tú transmites luz, dice, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando tú descubres que hay pecado en el ser humano, huye, esto no es lo mío. Y entonces empezará a sacar defectos en la iglesia, lógicamente. Lógicamente, eso es lo primero. Cuando la luz empieza a tocar los corazones recién convertidos, nos ha pasado a todos.
rápidamente la primera idea es salir corriendo. Pero no os ha pasado que alguien predica eso. Yo lo he vivido. En Cerma lo viví una vez, que después de predicar había un chaval esperándome en la puerta para pegarme. ¿Quién te ha dicho a ti cómo es mi vida? Te vas a enterar lo que vale un peine. Y en un centro de rehabilitación, madre mía, qué pánico me daba. ¿Por qué? No era yo, o eras tú o cualquiera que predicara. Es la palabra del Señor que pone al descubierto tu corazón. Nadie se sube aquí con una lista y dice, hoy voy a hablar para la Fina, para Nani y para Ana. Voy a hablar para ellas tres. Entonces tú preparas el mensaje. Eso no se hace nunca en la vida. Eso no es así. Es el Espíritu Santo el que a través de su palabra descubre la luz de Dios, cómo está tu corazón. Y las arañitas que hay ahí, alguna ratilla que pueda haber escondida, sale corriendo. Que yo he orado perdón y no he perdonado a Pepe. Y todavía me falta el otro. ¿Por qué cuando Jesús dijo, Señor, hemos traído a esta mujer pillada en acto de adulterio? La ley dice que tiene que ser lapidada, apedreada. ¿Tú qué dices? Si Jesús hubiera dicho, sí, adelante, apedrearla. ¿Y tú eres bueno? No apedrearla. ¿Y tú cumples con la ley? Y los hombres se fueron. ¿Y por qué soltaron la piedra desde los más viejos a los más jóvenes? ¿Sabéis por qué? Porque en sus conciencias, el hombre que tenía la piedra para tirarse a la mujer adúltera, dice la Biblia, en Juan 8, del 1 al 11, el Espíritu Santo le mostraría, ¿tú qué vas a hacer arrojándole una piedra a esa mujer si tú hace un mes también traicionaste a tu esposa? Suéltala, pecador. Y todo el mundo fue soltando su piedra porque todo el mundo tiene pecado. ¿Y por qué el Señor mandó, iba a decir a espárragos, a los escribas y fariseos? Porque estaban mintiendo. La ley dice en Levítico 20:10 que si un hombre y una mujer son pillados en acto de adulterio, ambos deben de ser lapidados. Ya se veía el machismo hace 2000 años. Al hombre lo dejaron irse de rosita y a la mujer sí la trajeron para apedrearla. Y eso al Señor Jesús no le dio gusto ninguno, porque cumplieron la ley de Dios a medias. La mujer es la sinvergüenza. El hombre no, el hombre es muy macho y hay que dejarlo fuera. El machismo ya se olía en aquel entonces, bueno, y se sigue oliendo todavía en algunos ámbitos. La luz saca al descubierto lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Y la gente ante la luz tiene dos opciones: o se esconde o reconoce su situación. No hay otra. O se rinde a la evidencia de lo que muestra la luz, o se esconde y se va a otro lugar oscuro para que nadie... ¿No habéis dado cuenta cuando habléis con una persona que cuando tocáis un punto, ras, cierra una persiana y dice, ahí no entras? Ahí no entra. Hay una parte donde no quiere que entre. Eso está bien, la intimidad. No me refiero a eso, me refiero cuando el Señor quiere iluminar ese área de tu vida que tienes que soltar. ¿Sabéis por qué mucha gente cuando se ora, y hemos hablado de liberaciones, de espíritu y demás? Sí, es cierto, yo creo en la liberación. Pero cuando alguien chilla y cuando alguien grita, precisamente es eso, que la luz está deslumbrando el pecado que hay en el corazón y a veces sale ese pecado pegando gritos. Como una rata cuando enciende, sale pegando gritos. Porque la luz deja en evidencia lo que hay dentro de nuestro corazón todavía en tinieblas. Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Y el Señor me dice, acércate a la palabra. Digo, no. ¿Por qué? Hombre, porque si me acerco a la palabra va a descubrir lo que hay y voy a tener que soltarlo. Y como todavía me gusta para hacer este pecadillo, no lo voy a soltar. Tendrás que entenderlo. Y entonces dejamos que entre la luz a merced de nuestra voluntad. Abrimos la puerta, que llegue un poco de vislumbre de la gloria de Dios, pero no la abrimos de par en par como Daniel para que entre toda la gloria de Dios, ponga en evidencia el pecado de nuestra vida y nos limpie y nos purifique. Y esa es la voluntad del Señor para nuestra vida. Ese sería el primer punto que hace la luz. La luz confronta, ya lo sabemos, pero escucha, la luz no confronta para pillarte. De hecho, mira, cuando yo lo tengo comprobado, si yo a un zagal le digo, oye, después cuando termine la clase quiero hablar contigo, lo primero que dice, ¿qué he hecho? Pero eso ocurre en las iglesias, que sí. Si se te acerca un hermano o alguien responsable, hermano, ahora cuando termine esto te queda aquí. Ya he hecho algo, seguro que he hecho algo, me van a llamar la atención, pero eso lo pensamos todos, ¿Por qué? Porque todos tememos a ser confrontados. Pero quiero decir algo, si alguien te confronta sin amor, no lo consientas. El Señor confronta por amor, porque el Padre disciplina al Hijo que ama. No puede disciplinarte nadie que no te ame, a la luz de las Escrituras. El Padre disciplina al Hijo que ama, al que ama disciplina. ¿Pero por qué lo ama? Pues porque lo ama, pues por amor. Por eso, cuando te confronte la luz del Señor, entiende que lo hace por amor. Tercer aspecto de la luz. La luz enseña y la luz explica. ¿Qué enseña? Pues el camino a Cristo. Como Dios te da luz, pues estamos transmitiendo luz para enseñarte. Yo aprendo cada día
para explicar. Yo nunca entendí Eclesiastés 12 hasta que vino alguien y me lo explicó. Ahora lo entiendo. Entonces, si estás interesado por la palabra, que sepa que se te puede explicar, no hay ningún problema. No es que se tenga la verdad o no absoluta, sino estoy hablando de que la palabra tiene explicación y habría que leerla y habría que entenderla. La luz enseña el camino a Cristo. Recapitulando, primero expone, luego confronta y por fin explica el alcance de las tinieblas. Vale, antes de nombrar filósofos, escritores, eruditos de la sociedad, ellos ven la situación del hombre, la analizan, ponen encima de la mesa todos los problemas del ser humano, pero no le dan solución. Porque en el siglo XIX, 1800 y pico, decían, no, la sociedad europea va fenomenal. Y en el 1940, exterminio nazi, centro de Europa, 6.300.000 judíos masacrados por el señor Adolf Hitler. Y eso que la sociedad iba bien. El ser humano tiene un problema del corazón gordísimo. Y se supone que somos civilizados. Pues personas civilizadas lo hicieron. Personas muy civilizadas. Era una cultura muy civilizada la que llegó a cometer esa burrada. Bien, terminamos. Casi, perdón. A ver, por aquí es que quiero cosas que he repetido, no repetirlas. Vamos a leer el siguiente versículo, Juan 3, 19, 21. Mirad cuál es la condenación, lo hemos dicho y lo repetimos. Juan 3, 19, 21. Dice, y esta es la condenación, esta. Y esta es la luz que tenemos que traer. ¿Y qué luz tú me puedes aportar a mí? Estoy conectado al Señor, si te da luz, pues mira, te voy a decir que la condenación del ser humano es esta. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Calla, voy a entrar yo ahí para que me eche la bronca. No quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras no son hechas en luz. Cuarto, la luz da crecimiento. Lógicamente, si la luz te alumbra en el conocimiento de la palabra, vas a ir creciendo en fe y en el conocimiento, como el Señor Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Quinto, la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no tienen capacidad para prevalecer por encima de la luz, pero la luz sí tiene capacidad para prevalecer por encima de las tinieblas. Dice otro texto, Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Lo que nos está diciendo este texto, que si el Padre y Jesús moran en nosotros, Dios el Padre de las luces mora en nosotros, podemos decir a boca abierta, yo soy la luz del mundo. Lo dijo el vosotros sois la luz del mundo. Si Dios mora en nosotros, si Él es el Padre de las luces, la luz mora en nosotros, que lo entendamos. Vosotros sois la luz del mundo, sabemos lo que quiere decir, pues que somos luces en medio de un mundo que vive a oscuras, lógicamente. La intelectualidad, el humanismo, pues tiene apariencia de luz. Por ejemplo, mira, durante una noche yo apago la luz y yo enciendo una linterna de esas grandotas, ¿os acordáis esas que se agarran así con pilas así grandotas? Y yo te deslumbro. ¡Oh, cuánta luz tiene Domingo una linterna! Pero a las 10 de la mañana nos vamos al campo y voy a encender la bombilla. Ni se ve la bombilla, es ridícula. Esa es una luz ridícula. Pues la luz del ser humano sin Cristo es la luz de la linterna, que aparentemente alumbra, pero en las tinieblas. Aparentemente alumbra, pero en las tinieblas. Pero a la luz del sol, vamos, es la luz más ridícula que se puede encender, la bombilla de una linterna. Pero el cristiano no tiene una linterna, el cristiano tiene la luz de Cristo, que pone en evidencia la maldad del ser humano. Eso es lo maravilloso de la luz a la que se está refiriendo el Señor. Así que vamos a ir terminando con los tres últimos versículos, que es el 14, el 15 y 16, que lo vamos a ir viendo uno a uno rápidamente y ya está. En el Mateo 5, 14, vemos el 14, 15 y 16, y aquí lo dejamos para continuar. Continuaremos siempre con el Sermón del Monte hasta terminarlo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vale, todos habéis viajado por España, ¿verdad? Y habéis visto pueblos que están así en una hondanada y pueblos que se encuentran en lo alto. Y entonces ahí no se puede esconder nada porque ves dónde está el campanario de la iglesia, dónde se encuentra este sitio, el otro. Lo ves todo porque está en lo alto, en lo alto. Y está comparando que nuestra luz debe de ser de esa manera, no estar escondida,
si nuestra luz debe estar en lo alto para que alumbre y todo el mundo pueda ver y pueda conocer quién es Dios y cuál es la obra de Cristo en la tierra. Debes de ser, hermano, una ciudad sentada sobre un monte, sobresaliente. Una ciudad sentada sobre un monte conlleva que tú vas a reflejar los atributos de tu carácter, que se te vea, no te escondas, que se te vea. ¿Sobresalimos o nos escondemos? Una pregunta que podríamos hacer cada uno de nosotros. Versículo 15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El candelero ya lo habéis visto, lo que hay viaje a Israel, compramos la menorá, después también la Hanukkah, que son esas lámparas judías que tienen brazos y se ponen luces. El Señor está diciendo que nuestra luz tiene que estar en el candelero, en lo alto, para que alumbre toda la casa, y no en un almud. Un almud es como imaginaros, una caja de zapatos partida por la mitad, hecha de barro. Era una medida de capacidad. Y cuando estás diciendo que una luz no se mete debajo de un almud, es que tú colocas la luz y con el almud tapas la luz. Tiene tan poco oxígeno, con la poca capacidad que tiene esa medida, que en cuestión de segundos la luz se apaga, se extingue. Así que cuidado con no ser luces de candelero, sino ser luces de almudes. Y los almudes pues son esas cosas que hacen que la luz no se vea. Hoy en día hay muchas luces en almudes que no brillan y acaban apagándose porque falta el oxígeno. Por motivo que sea trabajo, negocio, no sé, hay tantos motivos por los que podemos despistarnos y estar pendientes, no sé, de promocionarnos económicamente, o yo qué sé, podemos despistarnos. Entonces el almud se coloca encima de nuestra luz y ya no brillamos, no alumbramos, y lo peor es que se extinga y que nadie pueda ver la luz. Por lo tanto, ahora sí, os animo, nos animamos a ser una ciudad, todos, asentada sobre un monte, y nos animamos a ser una luz puesta en un candelero. Por lo tanto, como Daniel, que abramos las ventanas y desayuno, comida y cena, 3 veces al día, 4 o 5, oremos sin avergonzarnos, siendo luz. Nos da igual que nos persigan, que nos digan, que se metan con nosotros, estáis locos. ¿De dónde ha salido esta secta? Que nos digan lo que quieran. Así que el versículo 16, que es el último, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero es para algo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de ser luces? El resumen de todo lo que en esta mañana está explicando. Pues que el ser humano pueda glorificar al Padre, darle la gloria y la honra al Padre. Fijaros, la finalidad siempre es que la gloria se la lleve el Señor. En cualquier predicación, si sabes afinarla bien, puedes terminar con la misma frase, que la tengo en latín. Darle la gloria a Dios es el propósito de la vida de cualquier creyente y de cualquier no creyente cuando conozca a Cristo. Soli Deo Gloria. A Dios solamente sea la gloria. Vale, el latín es una lengua muerta, nosotros lo decimos en español. Señor, la gloria es tuya, a ti sea la gloria. Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.